En las aulas silenciosas del Instituto Nacional de Buenos Aires, donde el eco de los pasos resonaba contra los muros de ladrillo centenario, se desarrollaba día tras día una injusticia invisible. Elena Martínez, una joven de 17 años con ojos profundos y cabello castaño recogido en una coleta simple, se sentaba siempre en la última fila del aula de matemáticas. Su uniforme escolar, aunque limpio, mostraba las marcas del tiempo y el uso cuidadoso, contrastando con los atuendos impecables de sus compañeros de clase. Los profesores, envueltos en sus túnicas de autoridad académica, habían construido una imagen de Elena basada únicamente en apariencias superficiales. Su silencio lo interpretaban como ignorancia, su modestia como incapacidad y su origen humilde como una barrera infranqueable para el conocimiento superior. Lo que no sabían era que cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara vieja en su pequeño apartamento, Elena resolvía problemas matemáticos que desafiarían incluso a estudiantes universitarios avanzados. Su mente brillante permanecía oculta tras una fachada de timidez, esperando el momento perfecto para revelar la extraordinaria verdad que cambiaría para siempre la percepción de todos en esa prestigiosa institución educativa. La mañana del martes comenzó como cualquier otra en el aula 3B. El profesor Raúl Mendoza, un hombre de mediana edad con bigote gris y una actitud perpetuamente condescendiente, ingresó al salón arrastrando sus pies y cargando una pila de exámenes corregidos. Sus ojos pequeños y penetrantes se pasearon por el aula con la satisfacción de quien se sabe superior a sus estudiantes. Elena ocupaba su lugar habitual junto a la ventana, observando discretamente cómo las hojas del viejo roble del patio danzaban con la brisa matutina. Su cuaderno de matemáticas, forrado cuidadosamente con papel craft marrón, descansaba cerrado sobre su pupitre rayado. A diferencia de sus compañeros, que exhibían calculadoras científicas y estuches llenos de instrumentos geométricos costosos, Elena solo tenía un lápiz gastado y una goma de borrar diminuta. «Buenos días, futuros fracasos académicos», comenzó el profesor Mendoza, con su humor ácido habitual. «Los resultados del examen de límites y derivadas son, como era de esperarse, deplorables, especialmente algunos casos que parecen estar aquí por error administrativo más que por mérito propio». Su mirada se dirigió directamente hacia Elena, quien sintió cómo todas las cabezas de la clase se giraban hacia ella. El silencio se volvió pesado y opresivo. Valentina Rossi, la alumna estrella de la clase e hija del director de la escuela, sonrió con malicia desde la primera fila, disfrutando del momento incómodo. «Señorita Martínez», continuó el profesor, sosteniendo un papel con una calificación que claramente no era favorable. «Su examen es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando alguien intenta abordar matemáticas avanzadas sin la preparación básica necesaria. Quizás debería considerar transferirse a un programa más apropiado para sus capacidades». Elena sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza, pero mantuvo la compostura. Sus dedos se cerraron alrededor de su lápiz mientras escuchaba las risas ahogadas de algunos compañeros. Lo que el profesor Mendoza no sabía era que Elena había resuelto correctamente todos los problemas del examen, pero había utilizado métodos tan avanzados y elegantes que él simplemente no los había comprendido, marcándolos como incorrectos por pura ignorancia. Los días siguientes se convirtieron en un calvario silencioso para Elena. El profesor Mendoza había encontrado en ella el blanco perfecto para sus frustraciones académicas y personales. Durante cada clase, la señalaba con comentarios sarcásticos que provocaban risas nerviosas entre los estudiantes y un dolor profundo en el corazón de la joven. «Veamos si la señorita Martínez puede al menos sumar fracciones simples», decía mientras escribía en la pizarra problemas que consideraba imposibles para ella. Elena conocía las respuestas instantáneamente, podía visualizar las soluciones como patrones luminosos en su mente, pero había aprendido que participar solo traía más humillación. Sus respuestas correctas eran descartadas como casualidades o copias mal disimuladas. La profesora de física, María Carmen Vega, una mujer elegante con lentes de marco dorado, se había sumado al coro de desaprobación. «Las matemáticas son el lenguaje de la física», proclamaba durante sus clases, y claramente algunos estudiantes ni siquiera dominan el alfabeto básico de este idioma.
Su mirada siempre terminaba posándose en Elena, quien absorbía cada palabra como dagas silenciosas. En el recreo, Elena buscaba refugio en la biblioteca, donde se perdía entre libros de matemáticas avanzadas que había pedido prestados discretamente. La bibliotecaria, la señora López, una mujer mayor de corazón bondadoso, había notado las selecciones inusuales de la joven, pero nunca había hecho preguntas incómodas. ¿Teoría de números?, murmuró un día mientras Elena devolvía un libro particularmente complejo. «Es lectura pesada para alguien de tu edad». Elena solo sonrió tímidamente y asintió, sin revelar que había encontrado 3 errores en las demostraciones del libro y había desarrollado una prueba alternativa más elegante para uno de los teoremas principales. Su cuaderno secreto, escondido en su mochila bajo otros materiales escolares, contenía página tras página de ecuaciones, gráficas y demostraciones que rivalizaban con el trabajo de matemáticos profesionales. Mientras tanto, en el aula de profesores, Mendoza y Vega compartían café y comentarios despectivos sobre sus estudiantes problemáticos. «Es una lástima», suspiraba Vega. «Algunos jóvenes simplemente no tienen la capacidad intelectual para estar en una institución como esta. Deberíamos ser más selectivos en el proceso de admisión». Ninguno de los dos sospechaba que la estudiante que tanto despreciaban poseía un don matemático que trascendía todo lo que ellos habían logrado en sus carreras académicas. El viernes por la tarde, Elena caminaba por los pasillos vacíos del instituto cuando escuchó voces agitadas provenientes de la sala de profesores. La puerta estaba entreabierta y, sin intención de espiar, no pudo evitar escuchar la conversación que cambiaría el rumbo de su historia. «Es imposible», exclamaba una voz que no reconoció de inmediato. «Ningún estudiante de secundaria en Argentina puede resolver este problema. Llevamos 3 semanas intentándolo en la universidad, y nuestros mejores matemáticos están perplejos». Elena se acercó cautelosamente y reconoció al hombre que hablaba, el doctor Fernando Castillo, un reconocido matemático de la Universidad de Buenos Aires que ocasionalmente visitaba el instituto para conferencias especiales. En sus manos sostenía una hoja con una ecuación diferencial parcial extremadamente compleja. «Debe ser una broma», respondió el profesor Mendoza con desdén. «Nuestros estudiantes apenas pueden manejar álgebra básica. La mitad de ellos no entienden ni las funciones más simples». El doctor Castillo sacudió la cabeza, claramente frustrado. «Alguien deslizó esta solución bajo la puerta de mi oficina en la universidad anoche. No hay nombre, no hay identificación. Solo una demostración brillante y completamente correcta. La metodología es revolucionaria. Utiliza conceptos que ni siquiera enseñamos a estudiantes de doctorado». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Reconocía perfectamente ese problema. Era el mismo que había visto en un artículo de investigación avanzada la semana anterior en la biblioteca universitaria online. No había podido resistir la tentación de resolverlo, y después de 2 noches de trabajo intenso, había encontrado una solución elegante que había dejado anónimamente en la universidad, esperando que algún matemático pudiera apreciarla. Además, continuó el doctor Castillo, quien resolvió esto no solo encontró la respuesta correcta, sino que propuso 3 métodos alternativos diferentes, cada uno más ingenioso que el anterior. Esta persona tiene un talento matemático extraordinario. La profesora Vega se rió con incredulidad. «Doctor, con todo respeto, está sobreestimando a nuestros estudiantes. Ninguno de ellos tiene ese nivel de capacidad intelectual. Créame, los conozco bien». Elena se alejó silenciosamente del pasillo, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Su trabajo estaba siendo celebrado en los círculos académicos más altos, mientras que en su propia escuela era considerada una estudiante sin esperanza. Durante el fin de semana, Elena no pudo sacar de su mente la conversación que había escuchado. Sentada en su pequeño escritorio casero, iluminado apenas por la luz natural que se filtraba por la ventana de su modesto apartamento, reflexionaba sobre la extraña dualidad de su existencia. Por un lado, matemáticos universitarios celebraban su trabajo anónimo. Por otro, sus propios profesores la consideraban incapaz de comprender conceptos básicos. Su madre, Carmen Martínez, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas durante las noches para costear la educación de su hija, notó la melancolía en los ojos de Elena. «¿Todo bien en la escuela, mi amor?», preguntó mientras preparaba un té simple en su pequeña cocina.
Elena sonrió débilmente sin revelar la verdad completa. Sí, mamá, solo pensando en algunas tareas. No podía contarle a su madre sobre las humillaciones diarias, no cuando Carmen hacía tantos sacrificios para mantenerla en esa prestigiosa institución. El lunes llegó con una nueva sorpresa. El doctor Castillo había decidido quedarse toda la semana en el instituto, determinado a descubrir la identidad del misterioso genio matemático. Durante el almuerzo, se instaló en la biblioteca con varios problemas complejos escritos en hojas sueltas, esperando que alguien mostrara interés o capacidad para resolverlos. Elena observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. Los problemas que el doctor Castillo había puesto sobre la mesa eran desafiantes, pero no imposibles para ella. Podía visualizar las soluciones claramente, pero acercarse significaría exponerse a más humillación si los profesores la descubrían. Mientras tanto, en el aula de matemáticas, el profesor Mendoza había decidido intensificar sus ataques hacia Elena. «Señorita Martínez», anunció con su sonrisa cruel habitual, «ya que parece tan confiada últimamente, ¿por qué no nos explica cómo se resuelve esta integral?». Escribió en la pizarra una ecuación que consideraba imposible para el nivel de secundaria. Elena miró la integral e inmediatamente reconoció 3 métodos diferentes para resolverla. Su mano se movió instintivamente hacia arriba para participar, pero se detuvo al recordar las consecuencias de sus participaciones anteriores. En lugar de eso, bajó la cabeza y murmuró: «No lo sé, profesor». La clase estalló en risas, y Mendoza asintió con satisfacción. Exactamente lo que esperaba. Quizás ahora entienda por qué insisto en que algunos estudiantes no pertenecen a este nivel académico. La presencia del doctor Castillo en el instituto había creado un ambiente de expectación inusual. Los profesores se mostraban más nerviosos de lo habitual, conscientes de que un académico reconocido estaba evaluando indirectamente la calidad de su enseñanza. Sin embargo, esto solo intensificó su comportamiento hacia Elena, como si necesitaran demostrar su autoridad frente al visitante distinguido. Durante la clase de física, la profesora Vega decidió realizar un experimento particularmente complejo sobre ondas electromagnéticas. Este concepto requiere un entendimiento profundo de las matemáticas, explicó mientras configuraba el equipo. Solo los estudiantes más avanzados podrán comprender las implicaciones teóricas. Elena observaba fascinada cómo las ondas se propagaban, pero no por la demostración básica que la profesora estaba realizando. En su mente, podía visualizar las ecuaciones de Maxwell que gobernaban el fenómeno, y notó que el experimento tenía un error fundamental en la configuración que estaba afectando los resultados. ¿Alguna pregunta?, preguntó la profesora Vega con condescendencia, esperando el silencio habitual. Elena luchó internamente. Sabía exactamente cuál era el problema y cómo solucionarlo, pero también sabía que señalar el error de la profesora frente a toda la clase traería consecuencias terribles. Decidió permanecer en silencio, pero su expresión no pasó desapercibida para Valentina Rossi. «Profesora», dijo Valentina con malicia, «creo que Elena tiene cara de no entender nada. Quizás deberíamos explicarle conceptos más básicos primero». La clase se rió, y la profesora Vega asintió con aprobación. «Tiene razón, Valentina. Señorita Martínez, ¿puede al menos explicarnos qué es una onda?». Elena sintió como todas las miradas se clavaban en ella. Podría haber explicado no solo qué era una onda, sino también las complejas interacciones cuánticas que subyacían al fenómeno. Pero en lugar de eso, murmuró: «Es algo que se mueve». La profesora suspiró dramáticamente. Exactamente el nivel de respuesta que esperaba. «Clase, esto es un ejemplo perfecto de por qué algunos estudiantes luchan tanto con las ciencias». Mientras tanto, en la biblioteca, el doctor Castillo había recibido otra solución anónima, esta vez para un problema de topología algebraica que había dejado como cebo el día anterior. La elegancia de la demostración lo dejó sin palabras. Quien fuera este misterioso matemático, estaba operando a un nivel que superaba incluso a algunos de sus colegas universitarios. La tensión emocional comenzaba a hacer mella en Elena. Durante el recreo se refugió en el baño de mujeres, donde finalmente permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. El contraste entre su realidad académica secreta y la humillación diaria se había vuelto insoportable.
Se miró en el espejo agrietado y se preguntó si valía la pena seguir ocultando su verdadera capacidad. Mientras se secaba las lágrimas, escuchó pasos acercándose. Valentina Rossi entró al baño acompañada de dos de sus amigas más cercanas, Andrea y Sofía. Al ver a Elena, sus ojos se iluminaron con crueldad. «Miren lo que tenemos aquí», dijo Valentina con una sonrisa maliciosa. «¿Llorando porque no entiendes las clases otra vez?». Elena intentó pasar junto a ellas, pero Andrea le bloqueó el camino. «No tan rápido. Valentina tiene algo que decirte. Mi padre está considerando implementar un examen de aptitud para eliminar a los estudiantes que claramente no pertenecen aquí», continuó Valentina, disfrutando cada palabra. «Adivina quién encabeza la lista de candidatos para la expulsión». El corazón de Elena se hundió. La posibilidad de perder su lugar en el instituto significaría el fin de sus sueños académicos y el desperdicio de todos los sacrificios de su madre. «Por favor», murmuró, «solo déjame en paz». «¿Por favor?», se burló Sofía. «Qué patético. Ni siquiera puedes defenderte sin sonar desesperada». En ese momento, algo dentro de Elena comenzó a cambiar. Una chispa de determinación se encendió en sus ojos mientras observaba a estas jóvenes privilegiadas que nunca habían enfrentado una verdadera adversidad. Pensó en su madre trabajando incansablemente, en las noches que ella misma había pasado resolviendo problemas matemáticos que estos estudiantes, destacados, ni siquiera podrían comenzar a comprender. «Tienes razón», dijo Elena con una voz más firme de lo que había usado en meses. «No pertenezco aquí». Valentina sonrió triunfante, pero Elena continuó. «No pertenezco aquí porque este lugar está muy por debajo de mi nivel real». Las tres chicas se quedaron momentáneamente desconcertadas por la respuesta inesperada. Elena aprovechó la confusión para salir del baño, dejando atrás una semilla de duda en sus mentes. Por primera vez en mucho tiempo, había plantado cara, aunque fuera de manera sutil. Esa tarde, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de dirigirse directamente a casa después de clases, se quedó en la biblioteca hasta muy tarde. El doctor Castillo seguía allí, rodeado de libros y papeles, trabajando en lo que parecía ser una investigación compleja. La bibliotecaria, la señora López, se había marchado, confiando en que el distinguido académico cerraría la biblioteca. Elena se acercó silenciosamente a una mesa cercana y comenzó a trabajar en uno de los problemas que el doctor Castillo había dejado expuestos. Era una ecuación de teoría de grupos particularmente desafiante que había estado intrigándola durante días. Sus manos se movían con fluidez sobre el papel, desarrollando una demostración elegante que conectaba conceptos aparentemente dispares. El doctor Castillo, absorto en su trabajo, no notó inicialmente la presencia de la joven. Sin embargo, el sonido suave del lápiz sobre papel y algunos suspiros ocasionales de concentración llamaron su atención. Cuando levantó la vista, vio a una estudiante trabajando intensamente en lo que parecía ser matemáticas muy avanzadas. Se acercó discretamente, esperando encontrar a una estudiante copiando tareas o haciendo ejercicios básicos. Lo que vio lo dejó completamente atónito. Elena estaba resolviendo con notable elegancia el mismo problema que había estado desafiando a sus colegas universitarios durante semanas. «Disculpa», dijo suavemente para no asustarla. «¿Podrías explicarme qué estás haciendo?». Elena se sobresaltó y rápidamente intentó cubrir su trabajo con las manos. Sus mejillas se encendieron de pánico, temiendo otra humillación. «Lo siento, doctor Castillo. No debería estar aquí, ya me voy». «Espera», dijo él con gentileza, notando el miedo en sus ojos. «No estás en problemas. Solo tengo curiosidad. ¿Es tuyo este trabajo?». Elena asintió tímidamente, preparándose para escuchar que había cometido errores terribles. El doctor Castillo examinó las ecuaciones más de cerca. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro absoluto. «Esto es extraordinario. ¿Cómo te llamas?». «Elena Martínez», susurró, apenas audible. «Elena», repitió él, ¿tienes idea de lo que acabas de resolver? Este problema ha estado circulando entre matemáticos profesionales durante meses, y tú no solo lo resolviste, sino que encontraste una aproximación completamente nueva que es más elegante que todo lo que habíamos intentado. Elena lo miró con incredulidad, sin poder creer que finalmente alguien reconociera su trabajo sin desprecio.
El doctor Castillo se sentó frente a Elena con una expresión de genuina fascinación. Elena, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Has estado resolviendo otros problemas matemáticos por tu cuenta? Elena dudó por un momento, pero algo en la mirada bondadosa del académico la tranquilizó. Lentamente, sacó de su mochila el cuaderno secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Las páginas estaban llenas de demostraciones, teoremas originales y soluciones a problemas que había encontrado en revistas académicas online. El doctor Castillo hojeó el cuaderno con creciente asombro. Cada página revelaba un nivel de comprensión matemática que superaba ampliamente lo que esperaría de un estudiante universitario avanzado. Elena, murmuró, esto es trabajo de nivel doctoral. ¿Dónde aprendiste estas técnicas? En la biblioteca y en Internet, respondió Elena tímidamente. Cuando no entiendo algo, busco más información hasta que todo tiene sentido. Me gusta encontrar conexiones entre diferentes áreas de las matemáticas. ¿Y tus profesores? ¿Saben sobre tu capacidad? Elena bajó la mirada, y por primera vez, toda la historia de humillaciones comenzó a salir. Le contó sobre los comentarios despectivos del profesor Mendoza, sobre cómo sus respuestas correctas eran descartadas como casualidades, sobre la profesora Vega que la consideraba intelectualmente inferior. Con cada palabra, la expresión del doctor Castillo se volvía más seria. Elena, dijo finalmente, creo que tú eres la autora anónima de las soluciones que he estado recibiendo en mi oficina universitaria. Elena asintió, sintiéndose expuesta pero aliviada. No quería causar problemas. Solo necesitaba que alguien viera mi trabajo, alguien que pudiera entenderlo realmente. El doctor Castillo cerró el cuaderno suavemente. Escúchame muy bien. Lo que me has mostrado hoy representa un talento matemático extraordinario. Tus profesores no solo están equivocados sobre ti, sino que están cometiendo una injusticia académica imperdonable. Pero ellos son los expertos, protestó Elena. Quizás realmente no tengo las capacidades que ellos esperan. Elena, dijo el doctor Castillo con firmeza, mañana voy a poner fin a esta situación. Es hora de que todos en este instituto conozcan la verdad sobre quién eres realmente. ¿Confías en mí? Elena sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien creía en ella verdaderamente. Con lágrimas en los ojos asintió. La mañana siguiente, el doctor Castillo llegó al instituto con una determinación férrea. Había pasado toda la noche revisando el trabajo de Elena y preparando una presentación que expondría la verdad de manera irrefutable. Su primera parada fue la oficina del director, donde se encontró con Valentina Rossi padre, el mismo hombre que había estado considerando expulsar a Elena. Director Rossi, comenzó el doctor Castillo sin preámbulos, necesitamos hablar sobre Elena Martínez y el grave error que están cometiendo con esta estudiante. El director, un hombre corpulento con aires de superioridad, se recostó en su silla de cuero. Ah, la estudiante problemática. Mis profesores me han informado extensamente sobre sus limitaciones académicas. Sus profesores están completamente equivocados, replicó el doctor Castillo con firmeza. Elena Martínez es un genio matemático que ha estado resolviendo problemas que desafían a matemáticos profesionales. Su trabajo es de nivel doctoral. El director se rió con incredulidad. Doctor, con todo respeto, creo que está confundiendo a nuestros estudiantes. Elena es una joven de origen humilde que apenas logra aprobar sus materias básicas. En ese momento, el doctor Castillo desplegó sobre el escritorio varias demostraciones matemáticas impresas. ¿Reconoce este trabajo? Estas son las soluciones que he estado recibiendo anónimamente en la universidad, problemas que han estado desafiando a nuestro departamento de matemáticas durante meses. Elena es la autora. Mientras tanto, en el aula de matemáticas, el profesor Mendoza había decidido hacer de esa mañana un espectáculo de humillación especialmente cruel. Clase, anunció con su sonrisa siniestra, hoy vamos a realizar un experimento educativo. La señorita Martínez va a intentar resolver este problema frente a todos ustedes. Escribió en la pizarra una ecuación diferencial parcial extremadamente compleja, la misma que había visto al doctor Castillo estudiando días antes. La clase murmuró con expectación, sabiendo que estaban a punto de presenciar otra humillación pública de Elena. Vamos, señorita Martínez, dijo Mendoza con sarcasmo, demuéstrenos esas habilidades matemáticas ocultas que seguramente posee. Elena se quedó inmóvil en su asiento,
sintiendo cómo todos los ojos se clavaban en ella. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Las palabras de aliento del doctor Castillo resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para mostrar quién realmente era. Elena se levantó lentamente de su asiento, sintiendo cómo el peso de meses de humillación se transformaba en una fuerza determinante. Sus pasos hacia la pizarra resonaron en el silencio expectante del aula. Los estudiantes intercambiaron miradas de anticipación cruel, esperando presenciar otro momento de vergüenza para la joven modesta. El profesor Mendoza sonrió con malicia, cruzando los brazos mientras se recostaba contra su escritorio. «Tómese todo el tiempo que necesite, señorita Martínez, aunque sospecho que necesitará toda la clase, y aún así no llegará ni cerca de la respuesta». Elena tomó el marcador con manos que ya no temblaban. Observó la ecuación diferencial parcial en la pizarra, la misma que había resuelto semanas atrás en la privacidad de su cuarto. Una calma extraña se apoderó de ella mientras comenzó a escribir. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Las líneas de la demostración se desarrollaban con una elegancia matemática que dejó a los estudiantes más atentos completamente desconcertados. Utilizó 3 métodos diferentes de resolución, cada uno más sofisticado que el anterior, conectando conceptos de análisis complejo, teoría de grupos y topología diferencial. La sonrisa del profesor Mendoza comenzó a desvanecerse gradualmente. Sus ojos se agrandaron mientras intentaba seguir el razonamiento de Elena, pero pronto se dio cuenta de que el trabajo superaba completamente su comprensión. Los murmullos de la clase se intensificaron. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos para fotografiar las ecuaciones, intuyendo que estaban presenciando algo extraordinario. Valentina Rossi, desde la primera fila, observaba con una mezcla de shock y negación. La joven que había despreciado durante tanto tiempo estaba demostrando un dominio matemático que ella ni siquiera podía comenzar a comprender. En ese preciso momento, las puertas del aula se abrieron de par en par. El doctor Castillo entró seguido del director Rossi y la profesora Vega, quien había sido convocada urgentemente para presenciar lo que estaba a punto de convertirse en un momento histórico para el instituto. «¡Deténgase inmediatamente!», gritó el profesor Mendoza, dándose cuenta de que la situación se le había escapado completamente de las manos. Esta demostración es incorrecta. Está confundiendo a la clase con métodos erróneos». Pero era demasiado tarde. Elena ya había completado la demostración, y el doctor Castillo observaba la pizarra con una sonrisa de profunda satisfacción. Un silencio sepulcral se apoderó del aula mientras el doctor Castillo se acercó a la pizarra para examinar detalladamente el trabajo de Elena. Sus ojos recorrían cada línea de la demostración con la precisión de un experto que reconoce la brillantez cuando la ve. El director Rossi y la profesora Vega permanecían inmóviles junto a la puerta, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «Profesor Mendoza», dijo el doctor Castillo sin apartar la vista de la pizarra, ¿podría explicarme exactamente qué encuentra incorrecto en esta demostración? El profesor Mendoza se acercó nerviosamente. Su rostro había perdido todo el color. Intentó señalar supuestos errores, pero sus palabras se volvieron incoherentes mientras se daba cuenta de que no podía seguir la lógica avanzada que Elena había empleado. Esto no es del nivel de secundaria», balbuceó. «Ella debe haber copiado de algún lugar. Es imposible que una estudiante como Elena comprenda estos conceptos». «¿Una estudiante como Elena?», repitió el doctor Castillo con una voz peligrosamente calmada. «Se refiere a una estudiante con un talento matemático extraordinario que ha estado siendo sistemáticamente humillada por su ignorancia académica». La tensión en el aula se volvió palpable. Los estudiantes observaban el enfrentamiento con fascinación, comenzando a comprender que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre la dinámica de poder en su instituto. Elena permanecía junto a la pizarra, sintiendo cómo años de dolor y frustración se transformaban en una fuerza liberadora. Por primera vez, no estaba sola en su defensa. «Director Rossi», continuó el doctor Castillo dirigiéndose al hombre que había permanecido en silencio, «esta joven ha estado resolviendo problemas matemáticos que desafían a profesores universitarios
mientras sus docentes la trataban como una estudiante deficiente. ¿Puede explicarme cómo es posible que una institución educativa de este prestigio haya fallado tan rotundamente en reconocer y nutrir un talento excepcional? Valentina Rossi se hundió en su asiento, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. La joven a quien había despreciado no solo era intelectualmente superior a ella, sino que poseía capacidades que superaban incluso a los profesores. El profesor Mendoza intentó recuperar el control de la situación, pero su voz tembló cuando habló. Nosotros, simplemente seguíamos los protocolos estándar de evaluación. La tormenta estaba a punto de desatarse completamente. El doctor Castillo se giró hacia toda la clase, su voz resonando con autoridad incuestionable. Lo que han presenciado hoy es una de las demostraciones matemáticas más elegantes que he visto en mis 20 años de carrera académica. Elena Martínez no solo resolvió correctamente este problema, sino que utilizó métodos que algunos de mis colegas doctorales no comprenderían completamente. El silencio era ensordecedor. Cada persona en el aula procesaba la magnitud de la revelación. Elena, la estudiante que había sido el blanco de burlas y desprecio, había demostrado ser un genio matemático de calibre mundial. Además, continuó el doctor Castillo sacando una carpeta de documentos, Elena es la autora anónima que ha estado enviando soluciones a problemas de investigación avanzada a nuestra universidad. Su trabajo ha sido discutido en conferencias internacionales, sin que nadie supiera que provenía de una estudiante de secundaria. El profesor Mendoza se desplomó en su silla, la realidad aplastando su ego como una avalancha. Durante meses había estado humillando públicamente a una joven cuyas capacidades matemáticas superaban enormemente las suyas propias. La profesora Vega se acercó temblorosa a la pizarra, tratando de comprender las ecuaciones que Elena había escrito. Esto es trabajo de nivel doctoral, murmuró, su voz apenas audible. Exactamente, confirmó el doctor Castillo. Y mientras Elena desarrollaba este nivel de excelencia académica, ustedes la trataban como una estudiante deficiente, basándose únicamente en prejuicios sociales y económicos. Elena finalmente encontró su voz, fuerte y clara por primera vez en meses. Cada noche, después de escuchar que no tenía capacidades intelectuales, iba a casa y resolvía problemas que ustedes ni siquiera podrían comenzar a entender. Mantenía mi talento oculto porque había aprendido que mostrar mis verdaderas habilidades solo traía más humillación. El director Rossi, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, se dirigió a Elena con una voz quebrada. Señorita Martínez, en nombre de esta institución, le ofrezco mis más profundas disculpas. Hemos cometido una injusticia imperdonable. Valentina Rossi comenzó a llorar silenciosamente, la culpa y la vergüenza aplastando su orgullo anterior. El aula completa había sido testigo de la transformación más dramática en la historia del instituto, la revelación de que habían estado en presencia de un genio sin reconocerlo. Los días siguientes trajeron cambios profundos y permanentes al Instituto Nacional de Buenos Aires. Elena fue inmediatamente transferida a un programa académico acelerado, diseñado específicamente para estudiantes superdotados, con acceso directo a recursos universitarios y mentorías con matemáticos reconocidos internacionalmente. El profesor Mendoza presentó su renuncia voluntaria al finalizar la semana, incapaz de enfrentar la vergüenza de haber despreciado sistemáticamente a un genio matemático. En su carta de renuncia, reconoció públicamente sus errores y pidió disculpas a Elena, aunque sabía que sus palabras no podrían borrar el daño emocional causado. La profesora Vega, profundamente impactada por los eventos, solicitó una licencia para recapacitarse y reflexionar sobre sus métodos de enseñanza. Me di cuenta de que había perdido la esencia de ser educadora, confesó al director. Enseñaba desde la arrogancia, no desde la pasión por descubrir el potencial de cada estudiante. Elena, por su parte, floreció en su nuevo ambiente académico. El doctor Castillo se convirtió en su mentor personal, guiándola hacia oportunidades de investigación que antes parecían imposibles. La Universidad de Buenos Aires le ofreció un programa especial que le permitiría completar simultáneamente sus estudios secundarios y comenzar una licenciatura en matemáticas puras. Valentina Rossi se acercó a Elena una tarde,
con lágrimas sinceras en los ojos. «No espero que me perdones», le dijo, «pero necesitaba decirte que lo que hicimos fue cruel e injusto. Tú merecías respeto desde el primer día». Elena, con la madurez que solo nace del sufrimiento superado, le ofreció una sonrisa gentil. «Todos cometemos errores, Valentina. Lo importante es aprender de ellos». La madre de Elena, Carmen, lloró de felicidad cuando su hija le contó toda la historia. «Siempre supe que eras especial», le dijo abrazándola fuerte, «pero nunca imaginé que fueras tan extraordinaria». Meses después, Elena publicó su primer artículo en una revista matemática internacional, siendo la autora más joven en la historia de la publicación. Su trabajo sobre ecuaciones diferenciales parciales revolucionó ciertos aspectos de la teoría matemática moderna. El instituto estableció el programa Elena Martínez para identificar y nutrir talentos ocultos entre estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos, asegurándose de que ningún genio volviera a pasar desapercibido debido a prejuicios superficiales.